Estimados alumnos, en este video les voy a mostrar cómo calcular los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios utilizando Excel en forma rudimentaria. Lo que tenemos aquí, en primer lugar, son datos de dos variables, son datos inventados, una variable X y otra Y. X es la exógena, llamemos a X como si fueran, por ejemplo, los años de educación y que Y sean los salarios. En total tenemos dos observaciones de estas variables. Y a partir de estos datos queremos calcular lo que sería el intercepto y la pendiente. Es decir, el estimado de beta 1 y de beta 2, que los he puesto aquí como referencia. Entonces queremos calcular la pendiente. Para el cálculo de la pendiente lo que necesito es, según lo que me dice la fórmula, calcular el numerador y el denominador. En el numerador tengo que calcular la sumatoria de x por y. Dense cuenta que acá se necesita hacer cálculos de sumas y de promedios de esas variables. Entonces déjenme poner aquí, en primer lugar déjenme sombrear esto de color amarillo. Perdón, déjenme sombrearlo de color amarillo, porque estos van a ser mis datos originales y a partir de aquí es que voy a calcular. Entonces, bueno, no es necesario poner las observaciones de amarillo, así que vamos a quitarle. Bien. A partir de aquí yo voy a calcular lo que sería la suma. Voy a poner aquí una fila que se llame suma y otra que se llame promedio. La suma de los x será igual a la suma de todos los valores de los x, es 97. La suma de los y sería 6386. Y acá pongamos el promedio de los x, por si lo necesitamos. Y a la derecha va a estar el promedio de los valores de y. Muy bien. En esta columna voy a calcular x por y. X por y es simplemente el producto de x por y. Calculo x por y, doble clic en el cuadrado chiquito y me calcula para toda la columna. Esta columna es x por y y aquí lo que tengo en esta casilla va a ser la suma de todos los valores de x por y, ¿no? Esto viene a ser el primer componente del numerador. Muy bien. ¿Qué más necesito acá? El y promedio ya lo tengo, que es este de aquí. Sumatoria de x también ya la tengo. Me está faltando la sumatoria de x al cuadrado. Entonces vamos a poner x con este símbolo que significa cuadrado, ¿no? Y es simplemente el producto de x por x mismo. Entonces en esa celda calculo x al cuadrado, arrastro, ya tengo todos los x elevados al cuadrado y jalando esto tengo la suma, ¿no? La sumatoria de los x al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora sí ya tengo todos los elementos para calcular los estimadores beta 1 y beta 2 de esta forma. Voy a poner así, beta 2, sombrero, igual. Y lo que voy a hacer es, voy a hacerlo de esta manera. Pongo el signo igual, abro un paréntesis, lo que va a ser el numerador. Y acá me dice sumatoria de los x por y, que viene a ser este valor, menos y promedio, sumatoria de x. Y promedio es este de aquí, 532, por sumatoria de los x, que es este de aquí. Todo eso dividido por, en el denominador tengo la sumatoria de x al cuadrado, que es este valor, menos x promedio sumatoria de x, ¿no? X promedio es este valor multiplicado por la sumatoria de los x. ¿Sí? Ahora sí ya tengo todos los elementos, doy enter y tengo que
El estimador de la pendiente es 53.6442. Ahora, ¿y qué hay en cuanto al beta 1? Beta 1 sombrero, el estimador del intercepto sería, según lo que me dice la fórmula, como igual, promedio de Y menos beta 2 por el promedio de X, que es 8.08. ¿Okay? Entonces, con eso tengo la estimación de del intercepto y de la pendiente por mínimos cuadrados ordinarios para este gráfico. Vale la pena ver esto en un gráfico. Entonces, si queremos ver esto, si coincide con lo que debería ser en una estimación que haría una computadora normalmente, vamos a hacer un gráfico de dispersión. Lo que voy a hacer es voy a insertar, acá dice una opción de gráfico de dispersión, voy a elegir esta opción. Acá están las observaciones de X por Y. Ahora, en Excel uno puede introducir automáticamente la recta de regresión, que sería esta. Mediante esta opción de gráfico me da la recta de regresión que me dan como una línea negra. Ahora, pero también uno puede tener incluso la recta con la función calculada, ¿no? Entonces, digamos que Excel me entregaría un valor que dice Y igual a 53.644 X, o sea, la pendiente es 53.644, que coincide con la que he calculado manualmente, más 98.542, que es el intercepto, ¿no? Que es el valor que he calculado yo acá, exactamente el mismo. Muy bien. Esto me indica que entonces que he hecho bien mi cálculo. Ahora voy a calcularlo, estos estimadores, pero ya no de esta manera, sino voy a calcularlo utilizando los valores en desviaciones. Para las desviaciones, recuerden que lo que uno hace es, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es usar la letra en minúscula. Vamos a ponerla en cursiva también. Déjenme poner esto centrado. Primero genero la varianza en desviaciones. Entonces la varianza en desviación es simplemente el valor de, bueno, X en desviación, el valor de X menos su promedio. ¿Okay? Ese sería el valor de X menos su promedio. Ahora, eso yo debería arrastrarlo hacia abajo, pero antes de eso, como quiero que el promedio se mantenga fijo, vamos a sombrear el valor del promedio y doy la tecla F4. De esa manera se ha fijado. Luego doble clic en el cuadrado chiquito y ya está. Entonces todo lo que está aquí vendría a ser los valores de X en desviaciones. Puedo comprobar que la suma debería dar 0 por la teoría. La teoría me dice que si sumo las desviaciones, eso me debe dar 0. Ahora, fíjense aquí me está dando un valor que dice menos 7.15 E a la menos 15. E menos 15. ¿Esto qué significa? En realidad esto no es 0, pero es casi 0. E menos 15 significa que el punto decimal tengo que correrlo hacia la izquierda 15 espacios. Hay 0.14 ceros y 7 10. ¿Por qué no sale exactamente igual a 0? Porque para que sea exactamente igual a 0, Excel hubiera tenido que trabajar con infinitos decimales. Pero eso no es posible. Excel trabaja a lo más con 32 decimales. No obstante, digamos que es algo tan pequeño que lo puedo considerar como 0. Bien. Muy bien, ese es el caso de X. En el caso de Y en desviaciones, sería también algo parecido, ¿no? Más Y menos el promedio. Tengo que fijar en dólar con F4, dándole F4 y está listo. Clic en el cuadrado chiquito y ya está el cálculo para todas las observaciones. Entonces este es el valor de Y en desviaciones y ahí tenemos también es un valor prácticamente 0, ¿no? La sumatoria de los Y en desviaciones. Muy bien.
Pero la fórmula para calcular el beta en desviaciones era sumatoria de x por y en desviación entre sumatoria de x al cuadrado, ¿no? Entonces me falta calcular entonces x por y en desvíos. Entonces tengo que multiplicar x por y. Calculo para todos los datos y acá tengo a ver si la sumatoria de los x por y en desviaciones, ¿no? 8846. Y el otro dato que necesito es el x en desviación al cuadrado más x por x. Calculo para todos y luego la sumatoria de los x en desviación al cuadrado. Bien. Entonces, ahora sí, usando la fórmula que hemos visto en la clase teórica, la pendiente del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, usando desviaciones, sería la sumatoria de los x por y entre la sumatoria de los x al cuadrado, ¿no? Entonces sería más x por y dividido entre sumatoria de los x al cuadrado, me da exactamente lo mismo. Bien. Entonces, la pendiente calculada con niveles, la fórmula de niveles que era la que está aquí, es exactamente igual a la pendiente calculada con desviaciones. Bien, y eso tiene sentido porque, miren, este es el diagrama de dispersión con la variable en niveles. Y si yo hiciera cómo es el diagrama de dispersión en desviaciones, vamos a ver, insertar desviaciones. Okay. Ocurre más o menos lo que habíamos mencionado en la clase teórica, ¿no? Que cuando tenemos este diagrama en desviaciones, lo que vamos a tener es básicamente la misma nube de puntos, ¿no? Las observaciones, solo que, déjenme checarlo esto un poquito, trasladadas, ¿no? Vamos a cuadrarlo más o menos para que dé. Lo que me está dando es, básicamente, es una traslación. Ahí está. Esta es la misma forma son los puntos que están aquí, solamente que han sido desplazados hacia el origen, ¿no? Y ahora el punto central es el 0, 0, ¿no? En el 0, 0, la recta pasa por ese punto y vamos a ver si le podemos poner la fórmula. Ahí está. Y es igual a 53.644 más nada. Bueno, acá dice 7.e a la 14, ese es realmente 0, ¿no? Es 0, el 0 que debería estar aquí. Entonces, la pendiente es exactamente la misma. Ahora, yo quisiera ver también aquí, en este mismo ejemplo, el cálculo de Y sombrero, ¿no? Dejemos por un lado el tema de las desviaciones y cómo sería Y sombrero. Y sombrero, acuérdense que es el valor de la recta estimada. El valor de la recta estimada se obtiene de la fórmula que voy a copiar aquí mismo. Y sombrero es igual a beta 1 sombrero más beta 2 xy, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es esta recta estimada que la vamos a calcular así, ¿no? Ponemos fórmula más el beta 1, ¿no? Esta primera parte, más beta 2 por x. X es variable, ¿no? Beta 1 y beta 2 son fijos, pero x es variable. Para calcular esto, pongámosle dólar con F4 al intercepto y la pendiente. Eso me queda este valor. Y con esto he calculado todos los valores de la recta estimada, ¿no? Que es básicamente la misma recta que está aquí, ¿no? Lo que calcula aquí el programa automáticamente, nosotros vamos a calcularlo de esa manera. Muy bien. Luego, ahora yo aquí podría hacer, por ejemplo, el gráfico de... Perdón.
el gráfico de x contra la estimación. Entonces, sombreo la columna X, sombreo la columna Y, sombrero, usando la tecla Control, Insert, Dispersión, pónganlo con este. ¿Se dan cuenta? Este es el gráfico de la recta estimada que he hecho yo manualmente. Para mis puntos tengo esta recta estima de los datos. Okay. Bien, y algo más que puedo hacer es el cálculo de los residuos, ¿no? Los residuos de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a llamarlos E. El residuo está definido como el valor Y menos Y sombrero. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pondría más Y menos Y sombrero. Serían los residuos de la observación 1. Bueno, corremos todo hacia abajo y ahí está el total de los residuos del modelo. Se dan cuenta, algunos son positivos, otros son negativos. Y lo que dice la teoría es que la suma de todos estos residuos debe de ser 0. Y lo que tenemos aquí es, claro, cuando uno calcula la suma de los residuos, o también quizá el promedio, me da un valor que es prácticamente 0. Promedio de los residuos son valores muy pequeños, ¿no? E13, E14. E-14 son valores prácticamente 0. ¿Ok? Ya expliqué que no sale exactamente 0 como dice la teoría porque Excel no trabaja con infinitos decimales, sino con un número limitado de decimales. Muy bien. Ahora, aquí mismo también yo puedo calcular el residuo al cuadrado. El residuo al cuadrado es simplemente el residuo multiplicado por sí mismo. Acá no hay que fijar nada en dólar, simplemente lo corremos. Están todos los residuos al cuadrado. Se dan cuenta que ahora todos son positivos, ¿no? Acá había positivos y negativos, acá son todos positivos. Y calculando la suma, este valor de 504.737 es la sumatoria de cuadrados de los residuos. ¿Okay? La sumatoria de cuadrados de los residuos del modelo. Se supone que cuando hemos calculado estos betas, minimizan este valor, la sumatoria de cuadrados de los residuos del modelo. Muy bien, entonces los invito a hacer este mismo cálculo en sus casas, con sus computadoras, y intenten obtener exactamente los mismos valores que tengo yo. Bien, muchas gracias por su atención.